de lo que hablamos en la clase pasada. Entonces, inicialmente, pues, habíamos hablado de la presentación del curso, en el cual analizábamos cuál es el objetivo principal de la anatomía patológica ya del área de sistemas. Ustedes previamente, todos debieron de haber aprobado la cátedra de anatomía patológica general. Habitualmente la anatomía patológica en forma tradicional la han dividido en estas dos partes, lo que es la anatomía patológica de general y de sistemas. Esta disciplina se encarga de estudiar las lesiones y los mecanismos patogénicos básicos que ocurren en la enfermedad en cada órgano o sistema del cuerpo humano. Este proceso, en la medida en que la ciencia médica ha progresado, avanzado, pues nos vamos cada vez más a la parte molecular, a la parte inmunológica, a determinar los mecanismos fisiopatológicos, los mecanismos bioquímicos de la enfermedad. Y así de esta forma, pues vamos a establecer cuál es la causa básica, el agente etiológico que está produciendo la enfermedad. La patología de sistemas es básica en el proceso de unir las ciencias básicas con las ciencias clínicas. Básicamente, el desarrollo de la patología es el que ha llevado a que la medicina sea una ciencia. Inicialmente, antes del descubrimiento del microscopio, por Zacharias Hansen en 1950, la medicina se tenía una concepción más a problemas de tipo sobrenatural, a los pecados que las personas pudo haber cometido, a los humores. Entonces, inicialmente la medicina se dio desde un punto de vista que nosotros llamamos un pensamiento mágico. Aún, hoy todavía eso se ve, ¿no? No podemos decir que esa parte ya la hemos sobrepasado completamente, porque aún eso se ve en todavía existen los mediquillos, los brujos, toda esta concepción sobrenatural que le dan a la enfermedad. Y hoy en día, con el internet, pues hasta salen ciertas tendencias. Por ejemplo, lo hemos visto ahora con el COVID. Muchas personas practican una pseudociencia y lo que hacen es desorientar a la humanidad. Es así que sin entender la patología del sistema no existe posibilidad alguna de comprender la historia natural de las diferentes enfermedades que nos llevan a ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento y un pronóstico. O sea, el objetivo final es ofrecerle un tratamiento a nuestros pacientes. Mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de una comunidad. Ya pasando a la parte del laboratorio, pues básicamente les explicaba en la clase anterior, nosotros los patólogos nos llegan los órganos enfermos, nos llegan los tumores y lo que nosotros hacemos es una selección. Con base a esa selección, pues se hace cierto tipo de estudios, ya sea clínicos, científicos, que nos lleva, si son científicos analíticos, pues nos lleva a avanzar en el conocimiento de las enfermedades. Si son clínicos, orientan al médico en cuál es el tratamiento a seguir. Depende de lo que el patólogo le informa al médico, generalmente al cirujano, a los oncólogos, a los hemato-oncólogos,
con base en eso es que se toma una decisión. Posteriormente, estos tejidos son pasados por un equipo que lo que hace es deshidratarlos, los deshidrata. Y son alcoholes, inicialmente en formaldehído, se fijan. Entonces, en la clase pasada hablábamos de que los tejidos hay que fijarlos en alcohol al 10%. Este alcohol se usa para este formol al 10%, idealmente buferado, se usa para las biopsias y para los órganos. Un útero, un apéndice, una vesícula, una biopsia que ustedes tomen debe de ir en formol buferado al 10%. Hay que tener en cuenta que el formol, la concentración máxima a la que viene es al 34%, pero no obstante, siempre se diluye al 10%. O sea que realmente si fuéramos estrictos en ese sentido, uno hablaría que ese formol está quedando es al 3.4%. O cerca del 4%, pero siempre nosotros lo tomamos, ese formol que viene al 34%, lo diluimos y siempre hablamos que queda al 10%. ¿Qué hacemos? Ese formol que venden las químicas, por ejemplo, 100 centímetros de formol, le agregamos 900 de agua. Y ahí queda el formol al 10% y luego se bufera. Posteriormente que los tejidos se han fijado, ahora los tejidos hay que dejarlos que se fijen, ¿no? Entre más grande el tejido, más se demora en fijarse. Un tejido, un órgano se va demorando 1 milímetro por hora, va penetrando. Lo ideal sería que los órganos, por ejemplo, un útero, en cirugía lo abrieran por toda la mitad y lo enviaran a estudio patológico. O incluso un tumor, que lo cortaran por la parte media y lo envíen. ¿Por qué motivo? Para poder que se fijen. Porque como ese proceso de fijación es lento, o sea, 1 milímetro por hora, ya cuando el formol va llegando a las partes más internas, pues estos tejidos ya tienen procesos autolíticos, ya no se va, cuando nosotros le hacemos el estudio, ya no vamos a poder ver bien la morfología, no vamos a poder bien las figuras mitóticas y esto pues depende también de un buen diagnóstico. Los alcoholes son importantes para, eso sí no se los comenté en la clase pasada, se me pasó, y es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo no sé si ustedes saben cómo se fija, por ejemplo, una citología. ¿Cómo hace para fijar una citología? ¿De pronto alguien sabe? ¿En qué fija? Pues ya sabemos que los tejidos lo fijamos en formol. Y una citología, entonces, ¿en qué la fijamos? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Pues, profe, yo he visto que la citología, lo mismo con las biopsias y todo, es con alcohol. Sí, alcohol, ¿a qué concentración? No, las biopsias no. Las biopsias van en... Eh, O sea, eh, bueno, ¿cómo? el cirujano general en estos días tomó una biopsia de un CA de cuello y pues lo puso en alcohol de 70 y lo frotó en unas placas, o sea, lo puso en lavado en placas y lo frotó en esas plaquitas y eso fue la biopsia. Y lo de la biopsia también fueron en placas. No, pero la idea es esta. Las biopsias, o sea, las biopsias, eh, cuando sacan un fragmento de tejido, siempre va en fórmula al 10% buferado. ¿Sí? Se da una biopsia Trucut. De biopsia Trucut para arriba. ¿Sí? Biopsia Trucut. Para arriba van en formol y los órganos, todo va en formol. Cuando una citología exfoliativa, o sea, las que sacan de cervix se llaman citologías exfoliativas. Esas citologías se fijan en alcohol etílico al 96%. Ellas se deben de sumergir ahí y dejarse como mínimo 1 hora.
Luego se puede sacar y dejar que seque al medio ambiente, se guarda en una canastillita portaláminas y se envía para estudio, obviamente previamente rotulada. Profe, al 96%. Alcohol, sí, alcohol, las que son exfoliativas, como las de cuello uterino o vaginales. Alcohol etílico al 96%. Se pueden dejar ahí mucho tiempo, ¿no? Igual también las citologías aspirativas con aguja fina. Las citologías que llaman citología aspirativa con aguja fina, también la llaman punción aspirativa con aguja fina o biopsia aspirativa con aguja fina. ¿Ustedes saben en qué consiste una biopsia aspirativa con aguja fina? Sí, doctor, lograr sacar una parte de lo que es el contenido, pues dependiendo si tenemos algo que es seroso o, pues en ese caso de SCA, él aspiró bastante de SCA. De pronto era bueno, sí, pero la citología aspirativa, pues es simplemente, o la biopsia aspirativa, con una aguja con una jeringa, con que tenga una aguja número 21, en el tumor, en la masa, ahí se introduce. Y se hacen pues unos movimientos repetitivos, se hace un mecanismo de aspiración dentro de esa masa o ese tumor. Y se hacen varios movimientos. Y ahí quedan dentro de la aguja número 21, en el lumen, ahí quedan depositadas células de ese tumor. Entonces luego ese contenido que queda en esa aguja se expande en 2 láminas. Y después de que se hace el extendido, se fija también el alcohol alcohol etílico al 96%. Igual se debe dejar mínimo 1 hora, pero idealmente más. Puede dejar un día, 2 días. O sea, entre más tiempo esté allí, mejor, porque mejor se van a fijar y mejor se van a conservar las células. Y cuando ya es un líquido, por ejemplo, ustedes practican el día que ustedes estén haciendo las prácticas y realicen una toracentesis, una paracentesis, toracentesis, sacar líquido pleural, de un derrame pleural, para la paracentesis, sacar líquido de la cavidad peritoneal. Entonces, si se sacan 2 centímetros de ese líquido, se deben de combinar con 2 centímetros de alcohol etílico, pero al 50%. Ahí ya el alcohol etílico está al 50%. ¿Sí? Entonces, eso ya así lo envían al laboratorio. Ya nosotros hacemos el proceso, hacemos los extendidos y para hacer el estudio y el diagnóstico. Entonces, finalmente, los tejidos que ya están en este proceso, los pasamos luego por parafina líquida, con el fin de que, unos moldecitos, con el fin de que se solidifiquen, y posteriormente pues hacemos los cortes entre 3, 8 micras para hacerle los estudios correspondientes por medio de un micrótomo, ¿cierto? Bueno, después de que hacemos el corte, esos bloques de parafina van a servir eso quedan allí en una reserva por si a ese tipo de tumor hay que hacerle más estudios, o de pronto se quiere hacer el día que ustedes, vamos a hacer un estudio de cierto tipo de tumores o de ciertas patologías, y para eso necesitamos hacerle estudios de patología, entonces se solicitan los bloques, ya sea con fines académicos, científicos, investigativos, o con fines clínicos. Entonces, eso se solicitan los bloques y se le hacen más cortes y nuevos estudios. A los cortes, esos cortes que hace el micrótomo se extienden acá en este aparatico que se llama un baño de flotación. Eso es agua a una temperatura de 60 grados y se hace el montaje en la lámina portaobjetos.
Y posteriormente, ya están acá, estos se ingresan a un horno, pasan a una temperatura para que ese tejido, para desparafinar, se llama la desparafinación. Y después de desparafinar ya el tejido, pues ya está listo para colorear. Entonces la coloración habitual es la hematocilina diosina, es la más conocida, la que conocemos como coloración básica. Y con base en eso, pues hacemos los diagnósticos. La idea es que las células toman un color basófilo, los núcleos y los citoplasmas eosinófilos. Basófilos como azuloso, morado, y el citoplasma rosado. Pero acá estas las mirábamos también en la clase anterior. También podemos hacer estudios de inmunohistoquímica, coloraciones especiales e inmunofluorescencia. Muy bien. Entonces, hablábamos del sistema nervioso central, el cual presenta unas características que lo hacen diferente a todos los otros tejidos del organismo, que determinan la forma en que los diferentes tipos de agentes, de noxas, virus, lo pueden afectar. Las neuronas son células que pertenecen a la población de células. Hablamos de qué población hablábamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? De la neuroglía, profe. No, las células que pertenecen a la población. Astrocitos, neuroglías. No, los astrocitos son un tipo de célula diferente. Pues del organismo. O sea, las profe. neuronas, Organismo. la población permanente, ¿cierto? ¿Verdad que hablamos que pertenecen a la población permanente del organismo? Pues del organismo. ¿Qué significa permanente? Que no se pueden multiplicar. Cuando, por ejemplo, si hay una lesión, no se multiplica. Como por ejemplo otras. Por ejemplo, los epitelios sí se multiplican, que esas las llamamos lábiles. Por ejemplo, las parenquimatosas como las del hígado, las llamamos estables o quiescentes, que cuando es necesario, ellas se reproducen. ¿No es cierto? ¿Sí recuerdan? Eso es de patología general, ¿no? Adaptación celular. Entonces, las células tienen de acuerdo, hay varios tipos de células, varios tipos de poblaciones. Entonces, el cerebro, no, la idea es que las del cerebro no se reproducen. Ellas almacenan información, tienen unas características muy especiales que las hacen que almacenen información y la transmiten a través de impulsos, que al ser transmitidos de una célula a otra, van a determinar la conducta que asuma un individuo ante diversas situaciones en su vida. ¿Sí? Entonces ahí vemos lo complejo, ¿no? Como un estímulo químico inicialmente se transforma en uno eléctrico y luego en uno motriz. O sea, lo complejo de los seres vivos, ¿no? Entonces acá estamos hablando de las neuronas, ¿no? Entonces desde el punto de vista morfológico pueden tener diversas formas y tamaños, poseen un axón y numerosas dendritas que amplían enormemente su superficie. Tienen un núcleo con un nucleolo que permite reconocerlas con la coloración de rutina. Solamente vamos a observar el núcleo y parte del citoplasma, ¿no es cierto? No vamos a ver los axones ni las dendritas, ¿sí? Hablábamos la vez pasada que para poderlos ver necesitamos utilizar ¿qué tipo de coloración? La de plata. De plata, profe. ¿Sí? Entonces hablamos que cuando se sucedía un daño axonal difuso, para poder diagnosticar daño axonal difuso, pues es imprescindible hacer la coloración de plata para poder ver los axones y las dendritas. Y ya con técnicas de inmunohistoquímica
las vamos a poder reconocer por medio de anticuerpos contra neurofilamentos específicos de las neuronas y contenido de vesículas sinápticas. Entonces, ¿esto cuándo lo utilizamos? Básicamente, esto lo utilizamos cuando hacemos estudios de inmunohistoquímica en tumores que no tenemos claridad de cuál es el origen de ese tumor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estas técnicas de inmunohistoquímica nos van a decir, mire, el tumor no es un astrocítico, sino que es un neuronal. Son células neuronales. Las formas de lesión. Entonces, hablábamos en la clase pasada que son 3: cromatolisis, la degeneración granulovacuolar e inclusiones intracelulares. La cromatolisis, que es la pérdida de las sustancias de NIS. ¿Sí? La degeneración granulovacular, que es la acumulación de proteínas alteradas del citoesqueleto, como en las enfermedades de Alzheimer, síndrome trisomía 21 y el envejecimiento. Y las inclusiones intracelulares, que son lesiones de los microtúbulos y neurofilamentos asociadas a enfermedades virales. Por ejemplo, la enfermedad de la rabia es una de ellas. Y también tenemos las de depósito. Básicamente hay depósito de un pigmento, la cual puede ser la lipofucsina en el envejecimiento. También podemos ver lípidos, amiloide en la amiloidosis, en las diversas enfermedades de depósito que existen. Hoy en día estamos viendo mucho el amiloide relacionado con patologías en varios órganos, ¿no? El sistema nervioso, el corazón. Acá vemos la morfología de la célula, lo que hablábamos, ¿sí? Forma de la neurona. Es una característica que no tiene ningún otro tipo de organismo, no tiene ningún otro tipo de célula en el organismo tiene estas características especiales. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los astrocitos. O sea, lo anterior era referente a las neuronas. Los astrocitos son células que pertenecen a la macroglía, tienen el mismo origen embrionario de las neuronas, oligodendrocitos y células ependimarias. O sea que todas van a derivar del ectodermo. En cuanto a las funciones, corresponde en primera instancia a una red de células que da el soporte al tejido nervioso. Envían prolongaciones a las paredes de los vasos sanguíneos y de esta manera hacen parte de la barrera hematoencefálica. Aíslan los diferentes tipos de sinapsis de las neuronas y son parte importante en la homeostasis del tejido, regulando concentraciones de electrolitos extracelulares como el potasio. En coloraciones de rutina
solo se reconoce su núcleo. Los procesos se visualizan con tinciones de plata, o sea, igual que las neuronas. Y con técnicas de inmunohistoquímica se reconocen usando anticuerpos contra la proteína glial fibrilar acídica, que es un tipo de filamento intermedio de su citoplasma. Está igual, cuando hay, acá quedó es fibrilar, porque acá quedó mal escrito, fibrilar. ¿Sabe? Cuando tenemos un tumor sospechamos que es un astrocitoma de origen astrocítico, pues solicitamos este tipo de coloración. Estas, cuando hay un tipo de lesión, ellas se relacionan con hipertrofia. Se acumulan en sitios en donde ha habido pérdida neuronal y este fenómeno es conocido como gliosis. Pues cuando hay un infarto, cuando hay algún tipo de lesión, ellas reaccionan y las vamos a ver al microscopio, las podemos detectar, entonces eso lo llamamos como gliosis. Ellas presentan algunas inclusiones que se llaman la fibra de Rosenthal, que es un depósito granular rodeado de condensaciones de citoesqueleto. La vamos a apreciar en varios tipos de tumores y procesos reactivos. Entonces, cuando vemos eso en un estudio, nos vamos a orientar a que es un tumor de origen astrocitario. Entonces, nos ayuda como diagnóstico. Las fibras de Rosenthal. Cuando veamos los tumores del sistema nervioso central, vamos a verlas, se las vamos a poder ver. Ellas se ven como una especie son de color eosinófilo más intenso y son onduladitas. Acá en este diagrama, donde estamos viendo acá la parte de la barrera hematoencefálica y acá con coloración de plata vemos los astrocitos. Ahora vamos a hablar de los oligodendrocitos, que son otro tipo de células cuya función es mielinizar el sistema nervioso por medio de prolongaciones de su citoplasma que van a envolver los axones. Entonces acá lo vamos a ver claramente cómo ellos se envuelven, prolongaciones del citoplasma que envuelven los axones. No poseen procesos como los astrocitos y se reconocen un tipo en la sustancia blanca y otro en la sustancia gris. Y cuando hay lesión, cuando se genera lesión, ¿estamos conectados todavía? Sí, doctor. Como que pero se fue la imagen, ¿no es cierto? No se ha ido la imagen. Está un poquito fallando la conexión de internet, pero ¿me escuchan? Sí, doctor. Entonces, cuando las neuronas sufren lesión, ellas proliferan y es un fenómeno que nosotros llamamos como saptelosis. Entonces tiene ciertas diferencias en relación a los astrocitos, no tiene procesos. Las células epidemarias, decíamos que son las que recubren los ventrículos, presentan lesiones por infecciones, las cuales si son severas pueden destruirlas.
y también cuando hay hidrocefalia por la presión aumentada. Otro tipo de células que vamos a tener allí son las del plexo coroides, que son estructuras mixtas con un centro ricamente vascularizado y un estroma laxo de origen mesodérmico y una cubierta epitelial originada del epitelio ependymario. Su función es producir el líquido cefalorraquídeo. Las células de la microglía son células del tejido nervioso con un origen mesodérmico y fenotipo antigénico de fagocitos mononucleares. Si son estimuladas antigénicamente, adoptan morfologías especiales como las células en bastones e incluso se convierten en macrófagos tisulares. Entonces, esas van a ser las células que van a ser la de limpieza, como las células de Kupffer. Entonces, acá en esta estamos observando diferentes tipos de células de los que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Los astrocitos, oligodendrocitos, pues células de la microglía. Y acá más o menos una relación cómo están allí dispuestos en el tejido neural. Entonces ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de las alteraciones más frecuentes a nivel del sistema nervioso. Entonces acá estamos viendo un cerebro con edema. Apreciamos las circunvoluciones pues aplanadas. Los surcos casi no se ven. Básicamente se debe a un incremento del volumen tisular debido a una acumulación localizada o generalizada de agua y sodio. Se distinguen tres tipos de acuerdo con las alteraciones presentes y el comportamiento tisular en donde se acumula el fluido, que son edema vasogénico, edema citotóxico y edema intersticial. Entonces acá en este cuadrito nos ayuda pues para ver cuál es la patogénesis, la localización, en dónde está ubicado el líquido extracelular, si hay permeabilidad vascular y las causas clínicas. Entonces vemos que en el vasogénico hay un aumento de la permeabilidad vascular, la localización en la sustancia blanca principalmente, el volumen de líquido extracelular está aumentado, la permeabilidad vascular está aumentada y la vamos a encontrar en tumores, abscesos, infartos, trauma, hemorragia e isquemia. Vemos que algunos pues se comparten, ¿no? Que todos los mecanismos fisiopatológicos de algunas alteraciones llevan a producir otras como respuesta compensatoria del mismo órgano. Entonces, el edema cerebral de tipo celular, ¿qué vamos a encontrar? Un edema celular, lo vamos a ver en la sustancia gris y blanca. El volumen del líquido está disminuido. La permeabilidad vascular está normal y las causas son la hipoxia, la isquemia y los tóxicos. En el intersticial hay un aumento del líquido intersticial por aumento de la presión intraventricular. Está localizado en la sustancia blanca periventricular. El volumen del líquido extracelular está aumentado. La permeabilidad vascular es normal y se genera por hidrocefalia.
Entonces ahora vamos a hablar de la hidrocefalia, que básicamente es un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales, producida generalmente por una obstrucción al flujo de salida de ese líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la hidrocefalia no comunicante, esta la vamos a ver, la obstrucción va a estar dentro del sistema ventricular. Un tumor, una hemorragia, pues obstruye el paso del líquido. Pues vamos a ver que la dilatación de los ventrículos se va a producir por encima de esa obstrucción. En cuanto a la hidrocefalia comunicante, se debe a que hay una absorción defectuosa de ese líquido cefalorraquídeo o por una producción excesiva del líquido cefalorraquídeo. Y en esta vamos a ver de que hay un compromiso de todos los ventrículos. Por ejemplo, en un papiloma del plexo coroides, ahí vamos a ver este tipo de hidrocefalia comunicante. La más frecuente es la hidrocefalia no comunicante. Vamos a hablar de la hidrocefalia congénita. Se genera entre 1 y 1000 nacidos vivos y se produce por una obstrucción del acueducto de Silvio, que es el paso más estrecho en todo el sistema ventricular. Otras causas de hidrocefalia son, como hemos mencionado ahorita, los tumores, las infecciones y las hemorragias. Pues cada uno de estos afecta una parte específica, generando el proceso de infección, el proceso de obstrucción. Entonces ahorita vamos a hablar del fenómeno de herniación. Entonces básicamente este se genera porque tanto el cerebro como la médula espinal están contenidos dentro de cavidades óseas que son duras, que no son inextensibles. Un aumento de volumen asimétrico de cualquiera de los componentes va a producir lo que se llama efecto de masa. Entonces vamos a ver si cualquier parte se afecta, ya sea un lóbulo, si se afecta el cerebelo, pues eso genera un efecto de masa y finalmente el cerebro va a tender a salir por alguno de los espacios, a herniarse. Se produce el desplazamiento del tejido adyacente debido a una lesión que crece rápidamente y cuando esto sucede se aumenta la presión intracraneal. El valor normal es de 200 milímetros de mercurio. Los mecanismos compensatorios que se producen son la parálisis de la producción del líquido cefalorraquídeo, el aumento de su reabsorción con redistribución hacia el espacio subaracnoideo, la disminución del volumen intravascular con disminución de la presión de perfusión cerebral, el paso del líquido intersticial hacia el líquido cefalorraquídeo para ser reabsorbido. Y si definitivamente, a pesar de todos estos mecanismos, la presión intracraneal se sigue elevando por encima de unos niveles críticos que están establecidos de 600 milímetros de mercurio, en el contexto adecuado se genera el fenómeno de herniación. Entonces ahora
vamos a hablar de los tipos de herniación. Profesor, qué pena interrumpirlo. Sí, ¿Hasta dónde es posible corregir ese tipo de herniación con una válvula de Hatkin? bueno, generalmente pues el paciente, dependiendo de la edad en que se encuentra, va a presentar unos síntomas, ¿no es cierto? Los niños habitualmente, como los niños menores, habitualmente como las suturas aún no están cerradas, entonces el cerebro va a tender a crecer, la cabeza va a tender a crecer porque tiene para dónde expandirse. Entonces ellos van a tolerar más ese proceso de incremento de la presión. También las personas de edad, los ancianos o las personas que tienen enfermedades que generan atrofia cortical o alguna otra patología que disminuyan la masa encefálica, entonces igual van a tener más posibilidad de que esa presión aumente sin generar un daño. Entonces van a tener un cuadro clínico más crónico, ¿cierto? Igual que, por ejemplo, el hematoma subdural también va a dar más tiempo para la intervención y también la sintomatología va a ser más lenta. Ahora, cuando el cuadro es agudo, por ejemplo, se generó una hemorragia intraparenquimatosa que en forma súbita incrementa la presión intracraneana. Entonces, o el edema, por ejemplo, un trauma en la cabeza, o sea, por proyectil de arma de fuego, ese edema agudo, pues no tiene forma de compensarse. Y la presión se incrementa y se hernia. Lo mismo cuando hay un hematoma epidural, ¿cierto? Un traumatismo, una fractura de cráneo, se genera una hemorragia, un hematoma epidural que está entre la dura y el cráneo. Entonces ese va a evolucionar más rápidamente y se convierte en una urgencia. O sea, hay casos en que la persona puede morir inmediatamente. Muchas veces el disparo puede ocasionar una lesión, el proyectil de arma de fuego ocasiona una lesión, pero el edema que genera en el momento es el que hace que se hernie y el paciente fallezca. Entonces depende de esas partes. ¿A quién se le produce el edema? Los antecedentes previos y el tipo de lesión. Entonces vemos acá como la herniación que llamamos sufalcina. Básicamente hay una herniación hacia el otro lado del hemisferio del girocíngulo o el supracingular. Acá vemos como el girocíngulo se desplaza, acá hay un incremento de la masa por un tumor o por un cuadro más agudo, como un trauma, y se pasa un hematoma, generó acá un hematoma epidural, pues desplaza este girocíngulo y lo comprime la hoz del cerebro. Y eso va a producir pues va a producir isquemia y hemorragia en el tejido neural. La herniación transtentorial, pues vemos acá está el tentorio, ¿cierto? Hay un incremento de volumen por encima del tentorio, acá en este lado, el lóbulo temporal, y se comprime la parte anteromedial del uncus hipocampal contra el tentorio. Y acá tenemos pues la más temida. Se genera un tumor acá.
hay un aumento de presión a nivel de la fosa posterior, un tumor, una hemorragia, y eso hace que las amígdalas cerebelosas se herrien por el agujero magno. Esto va a comprimir el bulbo raquídeo, y se va a producir estas hemorragias que vemos acá, que llaman las hemorragias de Duret, que se cree que están causadas por la ruptura de las arterias perforantes cerebrales debido a distensión de las mismas en caso de hernia cerebral. Esto es un corte de un paciente que sufrió una herniación de las amígdalas cerebelosas, se produjo una compresión y este es el corte. Vemos como hay una gran hemorragia acá. Países donde hablamos se comprometen los núcleos donde se controlan los signos vitales y el paciente fallece. Nosotros tenemos que tener ciertas características especiales que en sí tiene el encéfalo para considerar pues estas, por qué también se generan estas alteraciones vasculares, ¿no? El cerebro es más susceptible, más sensible. El encéfalo constituye el 2% del peso corporal del cuerpo, pero recibe el 15% del gasto en reposo. Es responsable del consumo del 20% del consumo total de oxígeno. Entonces, el daño del tejido nervioso no solo se establece por la lesión directa del vaso, sino por una serie de mecanismos hemodinámicos que se inician cuando hay alteraciones en el flujo sanguíneo. Se ha podido determinar que el daño tisular se ocasiona cuando la presión arterial media cae por debajo de 45 milímetros de mercurio. Además de la disminución de la perfusión, las alteraciones metabólicas debido a la hipoxia ayudan al establecimiento de la lesión. También se producen los fenómenos de reperfusión y el edema cerebral. Estos son factores todos que se suman. La alteración de la perfusión, la hipoxia, el fenómeno de reperfusión, el edema cerebral y en última instancia el daño se va incrementando. Entonces tenemos que la enfermedad cerebral vascular isquémica, la causa más frecuente en los países occidentales como el nuestro es la aterosclerosis. Se genera, ya puede ser que se genere por una oclusión de un vaso debido a una placa o a un tromboembolismo que se genere. Entonces, hablamos en la clase pasada que pues una causa frecuente de tromboembolismo en nuestro medio era la fibrilación auricular, que forma, al haber una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que es muy frecuente, se generan trombos y esos trombos migran hacia la arteria cerebral. Y el vaso que se compromete con mayor frecuencia es la arteria cerebral media. Otras causas de lesión son los estados de hipercoagulabilidad, las neoplasias linfoides, los émbolos provenientes de la circulación general, el trauma, las cirugías mayores. Las trombosis del sistema venoso, incluyendo los senos venosos, son debidas en niños principalmente asociados a deshidratación y a falla cardíaca. Y en los adultos
se asocian al embarazo, enfermedades hematológicas y en algunos casos se han presentado en mujeres que toman anticonceptivos orales. Entonces acá estamos viendo la lesión que se produce cuando se genera un isquemia. Entonces ese cerebro macroscópicamente se torna blando y también puede ser hemorrágico por los fenómenos de reperfusión. Y finalmente pues va quedando, queda una cavidad. Los infartos hemorrágicos son casi siempre de origen venoso y el establecimiento de la oclusión es súbito. Ahora vamos a ver los cambios microscópicos que se producen. Entonces estamos viendo acá estas microfotografías. Entonces vemos cómo estas neuronas se ven, llamamos la neurona roja, muy eosinofílica, pero también están comprimidas. Vemos que las neuronas se contraen. Y los núcleos están picnóticos. Esto se genera al principio. Son los cambios progresivos. Posteriormente hay un infiltrado inflamatorio polimorfonuclear neutrófilo. Luego llegan los monocitos y los macrófagos, que son las células de limpieza. Y finalmente ahí va quedando una cavidad. También vamos a ver pues, la gliosis reactiva, cómo esos astrocitos reaccionan a la lesión. En cuanto pues, a las hemorragias, las hipertensivas son las más frecuentes. Del 40 al 50% de los sangrados cerebrales se deben a hipertensión arterial, la cual causa una necrosis de las paredes de los vasos, sobre todo los perforantes. Se aprecian unos aneurismas que son denominados de Charcot-Bouchard. Son más frecuentes en los ganglios basales, el tálamo, la protuberancia, el cerebelo y la cápsula interna. Son las áreas más frecuentes donde vamos a ver las hemorragias por hipertensión arterial. Y ese sangrado, ese hematoma que se produce allí, se comporta como una lesión que ocupa espacio, con un efecto de masa y que puede desencadenar en herniaciones, como las que vemos ahora. Ahora vamos a hablar de los aneurismas saculares. Entonces acá estamos viendo un aneurisma sacular. Es la causa más frecuente, una ruptura de un aneurisma sacular es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea. La incidencia por año es de 8 por 100.000 habitantes. Entonces acá vemos cómo estos aneurismas se generan, más que todo acá cerca de las bifurcaciones de las arterias. ¿Sí? Porque allí, porque es la parte más débil. La clase pasada, pues hablábamos de que uno lo ve frecuente, con relativa frecuencia cuando se presentan, más que todo en mujeres entre 35 y 55 años, que presentan un cuadro de dolor de cabeza súbito. Pueden tener pérdida de conciencia, convulsión,
coma, alteraciones sensoriales. Entonces, este que vemos acá, pues es el polígono de Willis, ¿no? El 40% están alrededor de la arteria comunicante anterior. Está como entre la arteria comunicante anterior y la cerebral media. Cerca acá está la bifurcación. El 34% en la arteria cerebral media. El 20% en la arteria carótida interna y el 4% en el de la arteria basilar. Entonces, básicamente se acepta que factores ambientales adquiridos como la hipertensión arterial, la diabetes, la aterosclerosis, llevan a la formación de aneurismas saculares a nivel de las bifurcaciones, que son los sitios más débiles de la pared. Y también hay unas condiciones especiales que van a favorecer a la formación de aneurismas, como son en los pacientes que sufren el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular y el pseudosantoma elástico. La presentación, como hablábamos ahorita, es un dolor de cabeza repentino, muy fuerte. Se puede precipitar con el esfuerzo. Puede haber pérdida de conocimiento o muerte instantánea en casos graves. Y lo que hablábamos también, que nunca un paciente que nos llegue a nosotros por dolor de cabeza se puede ir sin evaluar los signos meningios. Porque si nosotros tenemos un paciente con un dolor de cabeza y tiene signos meningios, siempre hay que descartar que tenga una hemorragia aracnoidea. Entonces son pacientes que tenemos que hacerle estudios complementarios. O también pacientes que tengan un dolor de cabeza que no cede, que persiste. Entonces, pues debemos de dejarlo allí, de esperar, así no le encontremos signos meningios y signos de irritación meningia. Es mejor dejarlos en observación. Las complicaciones son el vasoespasmo y la disfunción hipotalámica. El vasoespasmo es la complicación más frecuente de una hemorragia subaracnoidea espontánea. Se presenta 4 a 7 días después del sangrado, debido a sustancias vasoactivas producidas por la degradación del coágulo, el cual puede producir infartos cerebrales masivos con una alta tasa de mortalidad. Estos síntomas son más frecuentes, esos síntomas de complicación, este cuadro de complicación es más frecuente en pacientes menores de 50 años. ¿Verdad? La disfunción hipotalámica se caracteriza porque los pacientes presentan arritmias cardíacas y alteraciones en los electrolitos séricos. Y otra de las complicaciones que puede presentarse es un resangrado, el que se genera entre 10 y 15 días después del sangrado inicial. Este en particular se asocia con una alta mortalidad. Entonces también hablábamos en la clase pasada de las malformaciones vasculares, que son una causa de hemorragia subaracnoidea espontánea, son menos frecuentes, pero lo vamos a encontrar habitualmente en personas más jóvenes. La malformación más frecuente que vamos a encontrar es la arteriovenosa, que se localiza en la convexidad del cerebro en el área perisilviana. Hay otra malformación que vemos más en pediatría,
que es el aneurisma de la vena de Galeno. Es otro tipo de malformación vascular que consiste en la comunicación de un vaso arterial de la circulación posterior con la vena de Galeno. Circunstancia que la dilata y la hace tortuosa. Se manifiesta antes del primer año de vida con falla cardíaca congestiva, hidrocefalia, convulsiones, dilataciones de las venas del cuero cabelludo. Rara vez da lugar a un episodio de sangrado. Y las otras malformaciones que son menos frecuentes, pero que las debemos de tener en cuenta, el angioma cavernoso, que es una malformación vascular situada profundamente en la sustancia blanca cerebral. Otras localizaciones que la podemos encontrar son en los ganglios basales y en el tallo. Consiste en canales vasculares venosos dilatados, separados por tabiques fibrosos sin tejido neural entre ellos. Los angiomas venosos son las malformaciones más frecuentes de la médula espinal y sus meninges. Las telangiectasias vasculares son capilares dilatados dentro de un tejido normal, más comunes en el tallo. Se cree que se originan por la falta de involución de los capilares cerebrales. Las vasculopatías básicamente son alteraciones intrínsecas de las paredes de los vasos que pueden causar lesiones tanto hemorrágicas como trombóticas en el sistema nervioso central. Algunas son causadas por degeneración de las paredes de los vasos secundaria a depósitos de sustancias como en la angiopatía cerebral amiloide, en la cual se deposita amiloide en la pared de los vasos. No relacionada con amiloidosis sistémica, puede acompañar o presentarse aisladamente de la enfermedad de Alzheimer. Compromete vasos de la sustancia blanca frontal, parietal y occipital. Y las vasculitis son un grupo heterogéneo de entidades que se clasifican de acuerdo al calibre de los vasos comprometidos. En ellas, la lesión de la pared es debida a un proceso inflamatorio que lesiona la pared del vaso. Predispone a trombosis o hemorragia. Algunas son sistémicas, como en el caso de la panarteritis nodosa y síndromes asociados. Y otras son secundarias a enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, que se asocia con frecuencia con lesiones medulares isquémicas por trombosis. Hay otra forma de presentación que es la vasculitis aislada o primaria del sistema nervioso central, segmentaria y focal de vasos de pequeño calibre. Su etiología permanece oscura, el infiltrado inflamatorio es crónico, granulomatoso, con presencia de células gigantes en un 50% de los casos, que debe comprometer toda la pared del vaso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre el trauma raquimedular. Básicamente, en nuestro país, pues es una de las causas más frecuentes de muerte debido a las diferentes causas que conocemos. Puede ser accidentes de tránsito, violencia.
en los casos de traumas contundentes, el cuero cabelludo puede absorber hasta el 35% de la energía de un impacto en adultos. En niños, a pesar de ser delgados, debido a que sus tejidos son muy elásticos, algunos traumas pueden no dejar huella. En cuanto a la fractura del cráneo, entonces tenemos las que son lineares, o sea, que no están desplazadas, pero no obstante a esto, hasta un 10% se pueden encontrar hematomas epidurales. Las fracturas deprimidas se deben a que se genera una gran fuerza en un área muy pequeña. Y las fracturas conminutas son las que hay varios fragmentos. Las fracturas diastásicas son aquellas que están separadas. Y las fracturas compuestas es cuando hay laceración a nivel del cuero cabelludo. En estas hay pues obviamente más riesgo de infección. Ahora vamos a hablar sobre el daño cerebral que se genera debido a un trauma. Entonces tenemos la conmoción, la concusión o conmoción. Ese es cuando se genera un trauma y como consecuencia a ese trauma hay un déficit neurológico que es temporal y irreversible. Hay una pérdida de conciencia cuya duración es de conformidad al daño o a la severidad del daño generado. Casi siempre hay amnesia retrógrada y postraumática. En este caso, pues se va a generar una recuperación total. Y ahora hablamos de contusión, que se refiere ya a la disrupción de la corteza cerebral, con pérdida tisular y hemorragia debido al daño en la pared de los vasos sanguíneos. Generalmente hay recuperaciones funcionales, pero hay pérdida tisular. Pues el caso típico es el de la contusión del golpe y contragolpe. Entonces, generalmente cuando las personas sufren un trauma, siempre hay una lesión en el sitio del impacto, pero como el cerebro se mueve, tiene un movimiento dentro de la bóveda craneana, que es un espacio, que es una cubierta dura, entonces se genera también un trauma en la parte opuesta. Entonces vamos a tener una contusión, por ejemplo, si el golpe es frontal, también puede haber una lesión en la región occipital. La laceración es una disrupción del tejido, también es una disrupción del tejido neural, en la que hay una pérdida tisular y hemorragia causada por una fuerza mucho mayor que la anterior, que la contusión. El daño axonal difuso es el que se genera cuando hay movimientos de aceleración y desaceleración. Se define como trauma cerebral interno debido a una injuria por movimientos rotacionales del cerebro. El daño es en los axones porque allí hay una ruptura. Se puede generar
cuando se ocasiona un trauma por golpe o cuando se sacude fuertemente el cuerpo de una persona. Habitualmente lo vemos cuando de pronto las personas, las madres, sacuden en forma violenta a los niños y esto le puede generar un daño a nivel axonal. El área anatómica afectada principalmente es el cuerpo calloso, la sustancia blanca subcortical, las paredes del tercer ventrículo y la región hipocampal. Entonces, cuando encontramos que hay una lesión a nivel del cuerpo calloso, estas personas quedan afásicas. ¿Qué significa? Que no se pueden comunicar con el medio. El pronóstico de estos pacientes es muy malo, ¿no? Muchas veces quedan postrados en una cama sin poderse recuperar. También uno lo ve, por ejemplo, en los accidentes de moto, personas que van a mucha velocidad y se genera, salen como expulsados y se sacuden. Golpea y ese movimiento que se genera internamente, ese movimiento brusco, es el que va a dañar los axones a nivel del encéfalo. Ahora vamos a hablar de las hemorragias intracraneales. Entonces ya ahorita habíamos mencionado la hemorragia epidural, ¿cierto? Que es la que se ocasiona entre el cráneo y la dura madre. Vemos el ejemplo. Generalmente es un cuadro de instauración rápido. Se asocian a fracturas del cráneo parietal, ocurre por una ruptura de la arteria meningia media. Los hematomas mayores a 150 mililitros se asocian con mayor mortalidad. Y son poco frecuentes en edades extremas. En edades extremas vemos más frecuentemente afectados por se afecta más la parte de las venas puente. Entonces, en estas imágenes, entonces vemos el que está en rojo, es el hematoma epidural, y acá la muestra en un espécimen post-mortem. Y acá en la parte inferior pues estamos viendo lo que es el hematoma subdural. Entonces, como mencionábamos ahorita, en el hematoma subdural se produce ruptura de las venas puente que van a drenar al seno longitudinal superior. No necesitan de trauma abierto, solo que el cerebro sea acelerado dentro del cráneo para causar la torsión de las venas, como ocurre en los cuerpos sacudidos. Ahora, de conformidad al tiempo en que se generan las lesiones, estas pueden ser agudas o agudas y crónicas. Lo que preguntaba ahora el compañero de qué tiempo había para corregir la situación antes de que se produjera la herniación. Entonces, pues eso depende de la causa, ¿cierto? Depende de la causa, los grupos hectáreos es que se van a presentar, va a ser aguda, subaguda, crónica. En las agudas, la presentación de los síntomas es inmediato, ¿no? El caso típico va a ser el hematoma epidural.
Las subagudas se inician después de una semana. El caso típico, los hematomas subdurales. Y en las crónicas se inician 2 a 3 semanas después y hasta más, ¿no? Muchas veces estos hematomas subdurales lo que ocasionan es un cuadro, síndrome, como un síndrome mental orgánico en la persona. Van, más que todo en las personas de edad, van perdiendo la memoria, van presentando un cuadro de una pseudodemencia. Y se puede confundir, ¿no? Con una demencia. Hasta si no se le hace la tomografía, pues no se va a encontrar que tiene el hematoma subdural. Hay un dicho en medicina que dice que hematoma viejito empendejado o atontado, hematoma subdural crónico asegurado. Entonces, lo que hablamos ahora, en niños y ancianos es posible la presencia de hematomas subdurales crónicos porque tienen mayor capacidad de adaptación debido en los primeros al no cierre de las suturas y en los segundos a atrofia cortical. Esto se aplica también para atrofia por otras causas como el alcoholismo y las hidrocefalias. Bueno, ahora vamos a hablar de los defectos del desarrollo del sistema nervioso central, las cuales pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que se deben a las alteraciones genéticas. Resultan de un proceso intrínseco anormal del desarrollo del embrión. Y las secundarias, cuando resultan de una injuria ejercida sobre el sistema nervioso central que no tenía alteraciones previas, como en el caso de agentes teratogénicos, hemorragias, infecciones y otros. Si el daño es causado después de la 22ª semana de gestación, es posible encontrar evidencia de un proceso reactivo como gliosis, presencia de macrófagos o hemorragias. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es la gliosis? Valentina Giraldo. Valentina. Señor. Cuéntame, ¿tú recuerdas que según lo que hemos visto, qué es la gliosis? Profe, de la producción de las células cuando hay gliales. gliosis? No, Profe, es cuando hay una lesión del mayor cerebro. producción de células. Inflamación aguda o lesión crónica. Pero ¿cuáles son las células, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento? Gliales. ¿Cuáles son las células que reaccionan cuando hay gliosis? ¿Cuáles son las células que están allí? Astrocitos. Los astrocitos. Exacto, los astrocitos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, acá vemos cómo es posible encontrar evidencia de un proceso reactivo como gliosis, presencia de macrófagos o hemorragias. O sea, cuando la lesión es después de la 22ª semana. Pero si es antes, entonces pues no, porque todavía el sistema del embrión está muy maduro para reaccionar. El sistema inmunológico del embrión no ha logrado la madurez suficiente para hacer este tipo de reacción. Las alteraciones del cierre del tubo neural
están entre las encontradas con mayor frecuencia. Corresponden a defectos mesodérmicos, se asocian con carencia a ácido fólico durante el primer mes de vida. Entonces, por esto, como durante el primer mes de vida, pues casi ninguna mujer va a un control prenatal antes del primer mes de embarazo, ¿no es cierto? Entonces, lo que para la prevención, todas las mujeres en edad fértil deben de tomar suplementos de ácido fólico. ¿En dónde vamos a encontrar el ácido fólico? El brócoli, en la En el hortaliza. brócoli, eso. En los vegetales. En los vegetales verdes es el sitio donde más vamos a encontrar el brócoli, ¿no? Entonces, la espinaca, las acelgas, o sea, todos los vegetales verdes son los que más tienen ácido fólico. ¿Qué otra enfermedad la encontramos asociada al déficit de ácido fólico? Ya estamos hablando que acá los defectos del tubo neural, ¿no? Los defectos del tubo neural los encontramos asociados a una baja ingesta de ácido fólico por las mujeres en edad fértil. Entonces, cuando quedan embarazadas, aunque ya comiencen a consumir el ácido fólico en pastillitas, pues ya no va a ser suficiente porque ya el daño se ha generado, ya se va a generar. Entonces, las anemias megaloblásticas, ¿no es cierto? Las anemias megaloblásticas también se asocian al déficit de ácido fólico. Entonces, acá vemos la anencefalia. Entonces, vemos cómo este bebé nació sin la cubierta, sin la bóveda craneal. Entonces, ese cerebro, pues, hace que el encéfalo se destruya, ¿no? Y finalmente queda como convertido en una membrana vasculosa, como estamos viendo acá. Esto es, pues, incompatible con la vida, ¿no? El encefalocele. Lo vemos acá. Es la presencia de tejido cerebral por fuera de la cavidad craneal. Se presenta más frecuentemente en la región occipital, como vemos en las fotografías. El tejido protruye a través del foramen magnum en el hueso occipital. La piel rara vez está comprometida. Entonces acá estamos viendo una espina bífida. Es un cierre defectuoso del extremo caudal del tubo neural. Hay falta de fusión de los arcos vertebrales y de las coberturas cutáneas. Este es el mielomeningocele. Corresponde a una herniación del tejido neural de la médula espinal y de las meninges a través de un defecto de la columna. Genera incontinencia urinaria, estreñimiento, déficit motor y sensitivo en miembros inferiores. La agenesia del cuerpo calloso.
Acá vemos un niño comprometido con la agenesia del cuerpo calloso. Uno normal. Entonces no se forma el puente glial entre los dos hemisferios cerebelosos. Genera grados variables de retraso psicomotriz y frecuentemente se relaciona con otras malformaciones. La estenosis del acueducto de Silvio se puede heredar de una forma autosómica recesiva ligada a X. Se presenta con hidrocefalia. Entonces vemos acá. Esta es la parte, el acueducto de Silvio, donde sufre la estenosis, y acá vemos en esta tomografía con medio de contraste, vemos la estrechez, ¿no? Vamos a hablar de las malformaciones de Arnold-Chiari. Es un complejo de efectos del desarrollo. Se divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Va de menor a mayor. Porque mayor el grado, mayor la afectación. Básicamente se producen porque hay un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magnum hacia el acueducto raquídeo. En la tipo 1. En la tipo 2 se desplaza el cerebro, se desplazan el cerebelo y la parte distal del tallo cerebral a través del foramen magnum hasta el canal cervical superior. En el tipo 3 vamos a encontrar una espina bífida cervical con herniación del cerebelo a través del defecto óseo, formando un encefalocelio occipital. Y en el tipo 4 hay hipoplasia del cerebelo. Acá en esta resonancia nuclear magnética vemos claramente cómo hay un desplazamiento de la parte inferior del cerebelo y el puente hacia el canal medular. Estamos viendo la primera vértebra. Ahora vamos a hablar de la malformación de Dandy-Walker, en la que hay una falta o hipoplasia del vermis cerebeloso y genera un cuarto ventrículo voluminoso, como estamos viendo acá en estas imágenes de resonancia. Vemos el cerebelo. Todo esto es líquido cefalorraquídeo. Todo lo que vemos acá negro es líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar de los defectos de la migración, la lisencefalia, que básicamente, como estamos viendo en las fotos, corresponde a una ausencia de los giros del cerebro. Se observa una disposición anormal
de la corteza cerebral y puede ser difusa o focal. Está relacionada con infecciones virales, isquemia y efectos genéticos. Estas otros defectos de migración, polimicrogirias, que corresponde a giros numerosos, que estamos viendo acá en esta resonancia nuclear magnética corte sagital. Ahí se ve claro como en la región frontal, el lóbulo frontal, los polimicrogiros. Y acá, al contrario, en la parte inferior, corresponde a una disminución de los giros, pero están más anchos. Que serían las paquigirias. Son de origen genético, son alteraciones raras y se presentan en la clínica niños con epilepsia y retardo mental. Ahora vamos a hablar de las infecciones del sistema nervioso central. Entonces, topográficamente vamos a encontrar los abscesos epidurales que están contenidos entre el cráneo y la dura madre. Los abscesos subdurales se ubican entre la dura madre y la aracnoides. En el espacio subaracnoideo cuando está la infección ubicada allí, ahí vamos a tener la meningitis o leptomeningitis. Y cuando el compromiso es en el parénquima cerebral, vamos a hablar de cerebritis y encefalitis. Entonces, las infecciones bacterianas localizadas, hablamos de abscesos. Las difusas nos referimos a cerebritis, que es un término usado para describir infecciones causadas por bacterias y hongos. Encefalitis es un término usado para infecciones por bacterias y virus. Los abscesos epidurales se asocian a infecciones en el hueso que por estar la dura madre adherida firmemente a él, lo comprometen. El germen más frecuentemente encontrado es el Staphylococcus aureus. Los empiemas subdurales son relativamente raros en adultos y se originan de infecciones en senos paranasales y en niños de meningitis preexistentes. En ellos es más frecuente los estreptococos y estafilococos. Los abscesos cerebrales se deben a émbolos sépticos de infecciones vecinas o distantes. La meningitis
es una infección del espacio subaracnoideo la incidencia en cuanto a las virales menos de 11 por 100.000 habitantes. Las bacterianas corresponde a la inflamación de las leptomeninges y el espacio subaracnoideo. En las neonatales hay dos subgrupos. El primero ocurre a los pocos días del nacimiento, que son por E. coli y estreptococos del grupo E. Y la fuente es infección materna. Y los niños prematuros sin complicaciones obstétricas se deben a estreptococo del grupo E y estafilococo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que básicamente son infecciones que se adquieren en el momento del parto. Y como la E. coli es una bacteria que es de origen intestinal, entonces esta parte del perine puede estar infectada. Puede tener allá colonización de bacterias. Entonces, en el momento del parto, el bebé la adquiere. Y luego desarrolla la meningitis en las primeras etapas de la vida. Las complicaciones más frecuentes de las meningitis bacterianas en los niños, entonces vamos a encontrar que van a presentar retardo mental, déficits sensoriales, sordera, alteraciones en la visión, síndrome epiléptico, hidrocefalia. En los adultos, hidrocefalia comunicante por fibrosis y adherencias de las cisternas basales y vellosidades aracnoides. Entonces, los sitios donde estas vellosidades aracnoides, que es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo al estar alteradas con daños por fibrosis cicatrizales, ya no va a poder fluir y se va a generar la hidrocefalia. En este cuadrito vemos una relación de las infecciones del sistema nervioso central, el grupo etario y el organismo. Entonces, como hablábamos ahora, en el primer mes de vida, el E. coli, estreptococo del grupo B, listeria monocitógenes. Entre 3 meses y 6 años, a hemófilos influenza, estreptococo pneumoniae, Neisseria meningitidis. Entre los 6 años y los adultos, vamos a encontrar el estreptococo pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y en los adultos mayores, el estreptococo pneumoniae. Las infecciones en el sistema nervioso central por tuberculosis en nuestro país es frecuente en pacientes que tienen problemas de inmunosupresión como los de SIDA, y también en población que tiene tuberculosis que no son portadores del virus. Pues acá hay varios aspectos a tener en cuenta en cuanto a las meningitis. Generalmente, pues las meningitis virales, encefalitis virales,
y las infecciones bacterianas tienen un curso agudo. Hay déficit motriz, alteraciones de conciencia en los niños pequeños con cuadros febriles, aunque tengan alteraciones de conciencia sutiles, siempre hay que descartar un cuadro de meningitis. Los signos meningios uno los va encontrando más frecuentemente en niños mayores o en los adultos, pero en los menores de 2 años son menos apreciables. La tuberculosis va a generar un cuadro más larvado, un cuadro más crónico, un déficit psicomotriz, más de instauración más lenta. La bacteria es el Mycobacterium tuberculosis. Y al microscopio vamos a ver una enfermedad crónica granulomatosa con necrosis de caseificación y compromiso de paredes vasculares con una endarteritis obliterante. En los pacientes inmunosuprimidos, ellos a veces no forman granulomas debido a que su respuesta inmune está alterada, pero sí los bacilos proliferan porque pues no tienen un mecanismo inmune de control. El sistema nervioso central se infecta a partir de un foco casi siempre pulmonar y rara vez el foco es primario. También puede ocurrir reactivación de un foco antiguo durante una inmunosupresión. Otro dato pues a tener en cuenta allí en cuanto a es importante siempre tener en cuenta la diferenciación de una infección del sistema nervioso central viral, bacteriana y tuberculosa, ¿no? Fuera de la clínica, el líquido cefalorraquídeo, el estudio del líquido cefalorraquídeo es muy importante. Le hago la pregunta a ustedes. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre un líquido cefalorraquídeo por una infección bacteriana y una infección viral? Primero que todo, ¿cuál es la coloración, profe? La coloración, digamos que... ¿Cómo te llamas? Gary Buitrago, profe. Sí, Gary Steven. Bien. La coloración, ¿qué más, Gary Steven? También tenemos la densidad del líquido, que pues, por lo menos en una meningitis bacteriana se observa como si fuera queso gruyere. Entonces, si las meninges se van a ver como un líquido muy espeso, demasiado espeso, a diferencia de una infección viral. Y en cuanto al sitio químico, ¿Sería que las interleuquinas, doctor? ¿cómo? La pregunta es sobre qué Al citoquímico, o sea, además de uno cuando uno tiene una sospecha de una meningitis, uno de los métodos diagnósticos es una punción lumbar. Entonces nosotros le sacamos el líquido cefalorraquídeo, le solicitamos un citoquímico del líquido cefalorraquídeo y cultivos, ¿cierto? Entonces, el cuadro hay que diferenciarlo entre meningitis viral, meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa.
Profe, pues Entonces, yo el hasta psicólogo nos ayuda mucho a diferenciar. donde tengo entendido, pues lo que es la meningitis bacteriana, eso sí me ha tocado verlo mucho, pues siempre en ese reactivo para aparecer lo que, bueno, los químicos que ellos van a estar turbios, tienen dos positivos, ¿sí? En la presión, pues la presión es aumentada, los leucocitos se le van a ver aumentados, las proteínas también. Sobre todo también importante la lacta, que se ve también alterado con dos cruces, y la glucosa también es importante porque pues ahí se maneja, En una meningitis bacteriana, ¿cómo tendríamos la glucosa? pues estaría menor a, ¿Alta o baja? no, estaría baja, profe, porque los estándares son de 45 a 80, y pues megadecilitros, ¿sí me hago entender? Entonces, si está menor, siempre de lo que es la meningitis bacteriana. ¿Por qué motivo se baja la glucosa en la meningitis bacteriana? Porque no se puede sintetizar bien esa hormona, profe. Porque no se puede sintetizar bien, o sea, los receptores no funcionan bien, profe. Bueno, ahí sí, hay hipoglucemia debido a que las bacterias consumen la glucosa, mientras los virus no. Entonces es una diferencia, mayormente de las proteínas. Entonces más o menos los datos para tener en cuenta. Es muy importante la clínica, con los hallazgos de laboratorio, también el GRAN es de gran ayuda. El GRAN puede ser positivo, pues orientarse hacia una infección bacteriana. Y en definitiva, pues los cultivos y los antibiogramas para ayudar a aislar los gérmenes y hallar la susceptibilidad antibiótica. Bueno, la sífilis, el treponema pálido invade el sistema nervioso central. Al poco tiempo de la infección primaria, pero solo el 5% de los pacientes desarrollan sífilis. En los estadios primarios y secundarios, los pacientes pueden desarrollar meningitis asintomática, que solo se descubre por análisis y líquido cefalorraquídeo. Estas meningitis a menudo se resuelven completamente, pero en algunos pacientes se evoluciona hacia la sífilis meningovascular y la sífilis parenquimatosa, tabes dorsal o parálisis cerebral. Entonces, la sífilis meningovascular es la inflamación de las leptomeninges, principalmente basales, con un infiltrado de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos característicamente concentrados alrededor de la superficie de los vasos sanguíneos. El tabes dorsal se produce por una meningitis y radiculitis crónica y pérdida de neuronas en los ganglios de las raíces posteriores, que afectan de manera secundaria las fibras adyacentes de las columnas posteriores de la médula. La parálisis cerebral se produce por la atrofia cerebral con meningitis crónica. Hay dilatación del sistema ventricular con presencia de ependicitis granular, sobre todo en el cuarto ventricular. Parece que el SIDA puede acelerar el uso de la neurocisis, produciendo lesiones más tempranamente.
Ahora las micosis generalmente las vamos a encontrar en pacientes con problemas de inmunosupresión. Por lo general son secundarias a un foco pulmonar, aunque también las podemos encontrar en pacientes que tengan afecciones micóticas a nivel del sistema respiratorio superior. La Candida albicans está relacionada con las terapias antibióticas esteroideas de larga duración, catéteres venosos en unidades de cuidado intensivo, alimentación parenteral, diabetes, cirugía abdominal, quemaduras, enfermedades oncológicas, neutropenia y drogadicción. La Candida albicans forma múltiples abscesos que pueden ser acompañados por una inflamación granulomatosa. Los criptococos en unión con la candidiasis y las traginosis son las mitosis más frecuentes que se encuentran en pacientes inmunosuprimidos. El agente causal es el criptococo neoformas que se halla en suelos contaminados con excretas de palomas. Más del 60% de los pacientes con la enfermedad son inmunocomprometidos por cualquier causa. Por razones desconocidas, todos los pacientes que tienen la enfermedad diseminada tienen compromiso del sistema nervioso central, además de meningitis bacilada que puede causar en forma subaguda o crónica y puede causar hidrocefalia. La neurohistocercosis es una enfermedad parasitaria relativamente frecuente en nuestro medio. Muchas veces no vemos que pacientes son llevados a cirugía debido a la recesión de una perforación maligna y resulta que en el estudio patológico se encuentra a través de un neurocisticerco. Es la neuroparasitosis más frecuente en todo el mundo. En humano se usa como huésped intermedio del parásito por consumir alimentos o agua contaminada. Ese es en donde se encuentra el neurobioma del parásito. El mayor peligro de contagiarse es con el consumo de verduras y frutas crudas mal lavadas. El humano se convierte en el huésped definitivo al inyectar las larvas enquistadas en carne de cerdo. En esos casos se desarrolla el parásito en el intestino delgado, produciendo pocos síntomas. Los ocicercos son robustos. Se neurosaen en el sistema mandibular, es más común. La segunda forma es llamada racemosos. Los quistes de ocicerco se neurosaen en una pared gruesa de quitina. En su interior se encuentra el escoles
del parásito. Mientras esté viable, no hay radiación inflamatoria. Pero al morir, se daña la pared retinal y las proteínas de la que se ponen en contacto con el sistema inmune del huésped, generando una intensa reacción inflamatoria que incluye vasculitis. Los procesos ramosos son grandes quistes que no tienen escoles en su interior, se encuentran usualmente en las piernas bacilares y el sistema ventricular, especialmente el cuarto folículo, por lo cual generan hidrofagia. Se pueden producir aracnoiditis y vasculitis cuando el sistema degenera y muere en el espacio aracnoideo. La tososmosis no la vemos con relativa frecuencia. Los abscesos de toxoplasma y muy relacionado a los pacientes con inmunosupresión, ya sea los portadores del virus o los pacientes con SIDA, ya sea a los que se les ha afectado su sistema inmune, pacientes trasplantados que reciben inmunosupresores, o pacientes con enfermedades inmunológicas que también deben recibir inmunosupresores. Es producida por el protozoario Toxoplasma gondii. El huésped definitivo de este parásito es el gato. El ser humano se contamina por la ingestión de alimentos contaminados con ese gato. Los músculos de la cuerpo contra el toxoplasma varían del 20 al 40% de la población general, lo que significa que muchos nos exponemos al toxoplasma, una gran parte de la población. La infección de mujeres embarazadas causa de toxoplasmosis congénita en el neonato por infección transplacentaria. Toda mujer embarazada se debe hacer la inmunoglobulina para determinar si ya está expuesta a la toxoplasma y si la infección es aguda o reciente. La gravedad de la lesión está en relación con la edad de la gestación del bebé. Si la infección ocurre durante el primer trimestre, puede producirse necrosis tisular en áreas perivasculares, hidrocefalia y pleuroretinitis. Si la infección ocurre en el mismo trimestre, puede presentarse toxoplasmosis congénita. Los problemas de crecimiento y desarrollo y déficit neurológico que se presentan posteriormente de déficit de atención. En el paciente que afirma infección y está sintomático, puede presentar reacciones de inmunosupresión. Por lo cual, la toxoplasmosis cerebral, la lesión del sistema nervioso central, más frecuente en pacientes con SIDA, quienes desarrollan una sensibilidad microcausante de predominio en ganglios basales. Los que llevan el raíz pueden identificarse en el tejido que rodea el área necroplática. La cefalea anemia es producida por la glándula espolítica. El compromiso del cerebro
por este germen es muy raro. Ocurre casos de alineación vacía, al parecer pierden un año, son excesos de hígado mucho más frecuentes en el cerebro.